2021, donde ellos vienen trabajando mucho con los pacientes EPOC hipercámnicos y estableciendo o intentando establecer un rol de la cánula de alto flujo. Como sabemos que en los pacientes EPOC la indicación de BNI es casi indiscutible, pero al aparecer estos trabajos hemos visto que, por ejemplo, los pacientes al inicio de la terapia de ventilación no invasiva con cánula de alto flujo, teníamos una utilización de músculos accesorios bastante elevada, ¿sí? Y luego de una hora de terapia de alto flujo, ese valor disminuyó un montón y teníamos mayor cantidad de pacientes que no utilizaban los músculos accesorios después de una hora de terapia nada más. Y en cuanto a la sincronía tóraco-abdominal, que es lo que desarrollan los pacientes en insuficiencia respiratoria, veíamos que luego también de una hora de cánula de alto flujo tenían una menor incidencia de este factor, ¿sí? Entonces, este grupo argentino establecía que la aplicación de terapia de alto flujo en pacientes hipercámnicos o en insuficiencias respiratorias hipercámnicas también es una buena opción y se puede utilizar. Y bueno, llegamos al eje de la cuestión o al eje de la charla, ¿no? Perdón si demoré en llegar a este punto, pero me gustaba eh, repasar un poco qué tenemos de alto flujo, qué estamos sabiendo hasta el momento. ¿Quieren hacer una pregunta de lo anterior o avanzamos con este tema? Directamente vamos al eje de la cuestión. Bueno, sigo nomás. Bueno, no les voy a hablar del SARS-CoV-2, o todos sabemos que es una nueva infección respiratoria que está provocando una pandemia mundial desde el 2019. Ya llevamos más de un año y medio de pandemia. Aquí en Argentina también estamos cursando la segunda ola, ahora como es que está descendiendo más o menos la cantidad de casos, pero sigue siendo un problema, ¿no? Inicialmente la infección por SARS-CoV-2 tiene una lesión inicial que es donde el virus se une a los neumonocitos y lo del endotelio vascular. Esto genera una respuesta eh, parecida a la apoptosis en las células, que genera una liberación muy potente de mediadores inflamatorios, ¿sí? Y esto hace que la respuesta inflamatoria sea muy fuerte, tanto a nivel del neumocito como el endotelio vascular. Y esto desencadena múltiples alteraciones, ¿no? El aumento de la permeabilidad vascular, la formación de microtrombos, la inflamación intersticial, que es lo que vemos nosotros en las tomografías, ¿no? Esta imagen de vidrio esmerilado con la impactación, ¿sí? A nivel subpleural principalmente. Eh, entonces lo que yo me planteo acá es qué papel jugaría la cánula de alto flujo en este punto de la infección. Esto sería el área, eh, la parte inicial de la infección, ¿sí? ¿Qué papel jugaría la cánula de alto flujo? Y podemos pensar, trayendo un poco los efectos fisiológicos, que quizás el alto flujo en este momento nos puede aportar una FiO2 conocida, ¿sí? Si el paciente empieza a tener alteraciones de la oxigenación por los mecanismos que estábamos nombrando, ¿sí? De los trombos endovasculares o la inflamación intersticial, o la ocupación alveolar luego. Entonces, el oxígeno en altos requerimientos y con una FiO2 conocida es una buena opción para este tipo de pacientes en este momento, ¿sí? Entonces, la cánula de alto flujo podría tener un rol en este punto. Cuando vamos avanzando con la patología, encontramos que el virus accede a través de los pulmones a los centros neuronales generando un estímulo ventilatorio mayor al normal, ¿sí? Y con a expresiones transpulmonares muy elevadas, ¿sí?
Entonces, en estos pacientes se vio que hay un mayor swing esofágico, ¿sí? Lo que genera las presiones transpulmonares elevadas, movimientos pleurales bastante importantes que van a perpetuar una lesión en la zona basal, que es donde principalmente se va a impactar la enfermedad, ¿sí? El virus, tanto en la zona periférica como en la zona basal. Son las zonas que más van a sufrir. Y acá otra vez nos preguntamos qué papel puede cumplir el alto flujo en este punto. Como vimos los efectos fisiológicos, el descenso de la PCO2 por el washout y además el depósito de oxígeno va a favorecer la disminución del drive ventilatorio, ¿sí? Entonces, podemos quizá contrarrestar este efecto que produce el virus sobre los centros de la deferencia del nervio frénico eh, de esa manera, ¿sí? Generando la disminución del drive ventilatorio para, obviamente, disminuir los volúmenes pulmonares que estamos movilizando al paciente y tratar de mitigar la respuesta al PSILI, ¿sí? Tratar de mitigar la lesión autoinfligida. Entonces, en este estudio lo que sugieren los autores es que la cánula de alto flujo reduce significativamente la intubación y la consecuente ventilación mecánica invasiva, pero no afecta la mortalidad. Este es un dato bastante interesante, ¿sí? Sabemos que los pacientes que no son intubados obviamente tienen menos complicaciones, pero a la larga los autores proponen que no afecta la mortalidad, ¿sí? Esto es en pacientes con COVID. Em, La proporción de pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva al día 28 fue del 56% en el caso de COVID y el 75% en los pacientes que no, perdón, los que recibieron alto flujo desde el 56% y los que no recibieron del 75%. Eh, en sí la mortalidad fue similar al día 28, que es lo que les decía, ¿sí? 21% en el grupo alto flujo y 22% en el otro grupo. Entonces, si bien vimos que podría tener una aplicación teniendo en cuenta la fisiopatología de la enfermedad, este dato quizás nos hace dudar un poco de a qué pacientes le ponemos alto flujo y a qué pacientes no, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta. Hay otro tema que es muy controversial en cuanto a la aplicación del alto flujo, que es la dispersión de las partículas provocadas por estas terapias no invasivas, tanto la cánula de alto flujo como la ventilación no invasiva. En este estudio que me pareció bastante interesante es cómo mayor a flujos más elevados, ¿sí? En pulmones normales, teníamos una dispersión bastante importante, ¿sí? De hasta 60 centímetros, de 1 metro, y más aumentaba si el paciente tosía, ¿sí? Aumentaba hasta 4 metros. Esto es una dispersión bastante importante, pero lo interesante es que en pacientes con lesiones más severas, ¿sí? Como en esta imagen, había una menor tasa de dispersión, ¿sí? Esto lo que los autores comentaban es que tiene que ver con que el paciente respira flujos tan elevados, manteniendo el flujo y la dispersión un poco más controlada. También ellos recomiendan la utilización de máscaras y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? De la alimentación que sea posible, además de cubrir la boca con una máscara, cubrir la nariz y la boca del paciente con una máscara. Estas son las recomendaciones de este trabajo, pero no deja de ser un punto controversial porque hemos visto porque del 28%, ¿sí?
Entonces, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, nosotros vamos a establecer estos pasos como para delimitar cómo vamos a utilizar la cánula de alto flujo en el paciente COVID, ¿sí? Como primer paso, obviamente, vamos a detectar al paciente que ingresa con el diagnóstico de COVID, ¿sí? Con PAFIs menores a 300, con aumento ventilatorio, con aumento del trabajo ventilatorio, que hasta hoy en día es la mejor herramienta que tenemos para esto es establecerlo con la frecuencia respiratoria, y considerar imágenes como para hacer un seguimiento de la evolución de la patología. Si ustedes ven en este video que está la pulmonar, la pleura debería ser totalmente lisa y regular, y en el video se observa cómo presenta irregularidades, y no solamente irregularidades, sino que tiene en este punto ahí consolidaciones subpleurales, que es lo que veíamos en la tomografía en la diapositiva anterior. Esta consolidación genera este haz de luz que se llaman líneas B, que son las que nos hacen pensar en una inflamación intersticial. Entonces nosotros vamos a controlar estas imágenes, ¿sí? Si vemos que va avanzando el aumento de la consolidación subpleural, hay mayor cantidad de líneas B como estas, ¿sí? Vamos a ir pensando de que la patología está avanzando y no está retrocediendo, ¿sí? Entonces creo que en este punto la ecografía tiene un rol bastante importante en el seguimiento de estos pacientes. Hay estudios que demuestran que la ecografía obtiene imágenes tan fidedignas o tan específicas como la tomografía, sin tener que trasladar al paciente. Entonces, creo que es una herramienta para tener en cuenta, que se está utilizando en todo el mundo, digamos. El segundo paso va a ser seleccionar el equipo de cánula de alto flujo, donde vamos a seleccionar una interfaz adecuada con una temperatura de 37 grados, que es lo que decíamos, flujos de 60 litros minuto. Y esto es al principio, ¿no? Vamos a arrancar con 60 litros minuto y una FiO2 para que el paciente sature por encima del 95%. No se olviden del equipo de protección de COVID, ¿sí? El EPP3, que sería la máxima protección que vamos a buscar. Si tienen un área destinada para alto flujo, como ser una habitación con presión negativa, sería lo ideal. El uso de carpas, se estuvo intentando en el hospital utilizar carpas alrededor del paciente para mitigar los efectos de la dispersión, del flujo y la dispersión. Y hemos tenido resultados variables, ¿sí? Hemos tenido pacientes que les va bien cuando los detectamos inicialmente y el paciente no demora mucho tiempo en la casa y no llega en falla respiratoria. Hemos tenido resultados interesantes en esos pacientes. Los pacientes que ya vienen de su casa, muchas veces de insuficiencia importante, frecuencias por encima de 30, ya con requerimiento, ¿sí? Es el monitoreo estricto del trabajo respiratorio a través de la frecuencia respiratoria principalmente, la saturación de la SAFI, ¿sí? La relación entre la saturación y la FiO2, y la PO2 y la PAFI, digamos, ¿sí? La relación PO2 o FiO2. En este caso, como nosotros vamos a usar una cánula de alto flujo, vamos a tener una fracción inspirada de una fracción inspirada conocida, ¿sí? Si vemos dentro de estos pacientes o de cualquier paciente con insuficiencia respiratoria. La SAFI todavía no tiene gran impacto. Por otro lado, se estuvo trabajando, han publicado varios trabajos en cuanto al torque de la cánula de alto flujo o la terapia con flujo, que es la relación entre la SAFI y la frecuencia respiratoria.
de acuerdo al puntaje que se obtiene con este índice, podemos predecir o no la falla. La diferencia o la dificultad que le encontramos en la práctica clínica es que este índice no tiene en cuenta la parte clínica, ¿sí? Que es la- el uso de músculos accesorios, la disnea del paciente, la asincronía toracoabdominal. Este índice no lo contempla. Entonces, como que es solamente un número para predecir el éxito de una terapia, quizá no es tan fidedigna, pero lo podemos tener en cuenta junto con lo que decía, la clínica del paciente. Otra vez, evaluar la progresión de las imágenes a través de, en este caso, si tenemos disponible un equipo de ecografía, ¿sí? Con la ecografía pulmonar nosotros podemos ir siguiendo la evolución pulmonar del paciente, la evolución de la infección, y claramente no retrasar la intubación, ¿sí? Esta imagen les voy a mostrar bastante más grande ahora, cómo es la progresión de las imágenes de la ecografía, ¿sí? En este punto, este gráfico me pareció bastante interesante y bastante con clínicas, ¿sí? Son los pacientes en verde con un índice de ROC superior a 4 con 88, estamos bien. Los pacientes estables con alguna alteración ecográfica leve, poco diseminada con líneas B, focales, alguna consolidación subpleural, que es lo que les mostraba en el video, con un índice de ROC entre 3,8 y 4,87 es para seguirlo de cerca, ¿sí? Ya acá podemos empezar con las terapias de alto flujo, ¿sí? El paciente que está estable pero con una ecografía difusa, que es lo que decíamos anteriormente, el aumento de las líneas B, con mayor consolidación subpleural, con un índice de ROX entre 2,8 y 3,8, ya es un paciente que se está poniendo crítico, ¿sí? Y además pacientes con requerimientos de oxígeno altos, ¿sí? Alteraciones ecográficas difusas, mayor compromiso subpleural con un índice de ROX entre 2 y 8, menor a 2,8, ya es un paciente considerado para entrar en una unidad de terapia intensiva y ya ir planteando la intubación endotraqueal, ¿sí? Pacientes con requerimientos de oxígeno, un patrón más parcheado, más consolidaciones subpleurales múltiples, con alteraciones de la línea pleural, que es lo que veíamos, esa inhomogeneidad de la línea, ya deberíamos considerar la intubación. Entonces, este gráfico me pareció bastante interesante como para tener como guía de seguimiento de estos pacientes, ¿sí? Nosotros tendríamos que tener esta eh, este cuadro está bueno porque lo podemos tener disponible en nuestras unidades, ¿sí? Y fíjense que estamos haciendo mediciones que no son invasivas, porque usamos la SAFI, usamos la frecuencia respiratoria y deberíamos o podríamos contar con un ecógrafo que además nos aportaría las imágenes directas del pulmón, ¿no? Y esto es, como les decía, la progresión. Tenemos el pulmón normal, sin hallazgos ecográficos. Fíjense cómo acá está la sombra de las costillas. Esta es la pleura normal. Fíjense cómo es lineal y sin alteraciones. Y la imagen de reverberante de las líneas A, que es lo normal, ¿sí? Que es con alguna línea focal, línea B. Ya después, a medida que va progresando la enfermedad, van apareciendo estos pequeños destellos de líneas B, ¿sí? Fíjense que son bien finitas, ¿sí? La pleura ya un poquito más irregular, que son los pacientes que van a ir respondiendo a las terapias de alto flujo. Es en este punto, ¿sí? Hasta este punto podemos trabajar con alto flujo. Ahora, donde tenemos una progresión de las consolidaciones, como en este punto, fíjense cómo la pleura pierde la continuidad y aparece esta consolidación subpleural acá, con una línea B bastante importante, ¿sí? Ya tendríamos que ir planteando el avance en cuanto a la invasión de la vía aérea, el requerimiento de intubación o ventilación mecánica invasiva. La cánula de alto flujo en este punto es ya controversial, como decíamos, una PAFI por debajo de 150
no tiene buenos efectos, y sabemos que los pacientes que fallan las terapias no invasivas tienen peores resultados, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Y por último, la condensación es bastante importante. Fíjense como acá la línea pleural casi no existe. Hay una consolidación muy importante en el área pulmonar, con una línea B bastante condensada. ¿Sí? Este paciente ya requiere intubación endotraqueal y no hay que retrasarlo. ¿Sí? Por último, les quería dejar esta frase masiva: la mortalidad prolongada de los pacientes, el aumento del esfuerzo respiratorio. Por eso creo que es importante que nosotros tengamos presentes los efectos fisiológicos de la cánula de alto flujo, los momentos en los que tenemos que ir a aplicarla. ¿Sí? Conociendo los riesgos que nos puede producir en cuanto a la evidencia que hay disponible actualmente, ¿sí? Tener en cuenta para utilizar este tipo de terapias y no exponer al personal, ¿sí? Y la fisiopatología de la neumonía del COVID, que cada vez estamos aprendiendo bastante más, y nos puede ayudar a dirigir el tratamiento de manera más efectiva, ¿sí? Y bueno, eso es en cuanto a la presentación. Lo que les quería contar es, más que nada, no tengo datos de, de cómo todavía no tengo datos de cómo nos está yendo a nosotros en el hospital italiano con la aplicación de alto flujo. No tengo datos concretos para decirles números, pero me atrevo a decir que hay un 50-50 de pacientes que les va bien con el alto flujo y pacientes que creo que tienen el tiempo que tardan estos pacientes en llegar hacer no es un protocolo establecido, pero sabemos las pautas de que está disponible en la guardia y en la terapia intensiva para hacer un seguimiento de eh, la respuesta de los pulmones al proceso inflamatorio. Y bueno, el índice de ROX habíamos empezado a utilizarlo, pero le vimos esa falla o esa dificultad de que no contempla la clínica del paciente. Entonces, eh, quizás no le damos una importancia tan relevante, y nos concentramos más en la clínica del paciente y la respuesta del paciente a la terapia de alto flujo. Si nosotros no vemos una respuesta rápida en el descenso de la frecuencia respiratoria y en el drive ventilatorio en la hora de la aplicación, creemos que no tiene buena respuesta posterior. Así que en esos pacientes ya los vamos pasando a áreas críticas. Si a la hora no hay una disminución en el drive ventilatorio, ya lo pasamos a un área crítica para tenerlo más controlado, cosa de que si empeora la situación del paciente, responder lo más rápido posible para avanzar a la ventilación mecánica invasiva y poner en reposo a los músculos de este paciente y que no se siga autoinjuriando. Así que ese creo que es el punto más clave de esto. Estos pacientes generan mucha lesión autoinfligida, porque se los espera hasta un punto, con FIO2 muchas veces muy altas, con hasta 100%, para tratar de mantener la saturación, y pacientes que están 1 o 2 días respirando a frecuencias respiratorias por encima de 30, generando volúmenes elevados, y son los pacientes que más se injurian y son los que peor respuesta después tienen en la ventilación mecánica, porque ya llegan, ya llegan
llegan pulmones que pasaron la primera Bastinoni con presión. Eh, perdón. Lo que les decía, que estos pacientes que estamos viendo llegan con un punto de pulmones lesionados, que requieren presiones ventilatorias elevadas, o donde tenemos que ya utilizar siempre estrategias protectoras. Y estos son los pacientes que peor respuesta hemos visto. Hay a veces pacientes que no tienen esta lógica que les estoy tratando de transmitir, sino que tienen condiciones que quizás tengan que ver con propias del paciente o quizás la propia respuesta del sistema inmune a la agresión del virus. Pacientes que requieren ser pronados varias veces con terapia de membrana extracorpórea u óxido nítrico, pacientes que quizás fueron atendidos acordemente, se utilizó el dispositivo no invasivo, fallaron y después tienen resoluciones bastante tórpidas. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta, abrimos los micrófonos para preguntas. Marisela, ¿estás por Hola, ahí? sí, buenas noches. Pueden activar